2 de octubre, un hecho lejano, pero no olvidado. Contexto político. En medio del siglo XX, la Guerra Fría traía como consecuencia una paranoia hacia las ideas socialistas comunistas. Esto mismo abrió paso a que las ideas revolucionarias se asentaran en los jóvenes estudiantes de muchas partes del mundo. También se ha de tener en cuenta que la tecnología en el campo de las comunicaciones evolucionaba y eso empezaba a permitir que la información global no fuera algo solo para unos cuantos. La década de 1960 se convertiría en un tema de estudio muy particular para las futuras generaciones, empezando por la Guerra de Vietnam, que ocurrió desde el año de 1955 hasta el año de 1975. En este suceso se enfrentaban las dos partes de Vietnam, el norte y el sur, este último con apoyo de Estados Unidos. En Estados Unidos estaban las protestas contra la guerra de Vietnam que tuvieron lugar durante la Convención Nacional Democrática de 1968. El 4 de abril de este mismo año es asesinado Martin Luther King. También es importante recordar que estaba presente sucesos de la Revolución Cubana. No es de extrañar que este ambiente político-social tuviera un efecto en los estudiantes mexicanos, quienes al estar en su formación universitaria era normal que tuvieran un acceso más fácil a estas noticias. Sucesos. Gustavo Díaz Ordaz, nombrado presidente de México el 1 de diciembre de 1964, puesto que tendría hasta 1970 con Luis Echeverría como su sucesor. Su gobierno tenía particular interés en 1968 por aparentar un clima de paz ante el ojo público internacional, pues en ese año serían las Olimpiadas en México. 22 de julio, pelea entre estudiantes vocacionales 2 y 5 del Politécnico y la preparatoria Isaac Ochoterena. Esto por el juego de tochito. 23 de julio, sigue el pleito, pero en esta ocasión intervienen granaderos de forma violenta y entrando en el edificio de Vocacional 5. 26 de julio, reprimen la marcha de estudiantes en el Zócalo por los granaderos con bombas de gas lacrimógeno y toletazos. 27 de julio, estudiantes toman las preparatorias 1, 2 y 3 de la UNAM. Además organizaron las primeras asambleas estudiantiles. 30 de julio, se suspendieron las clases en las escuelas de la UNAM y del Politécnico, donde la puerta principal de la preparatoria 1 en el centro histórico fue derribada con el disparo de una bazuca. 2 de agosto, se crea el Consejo Nacional de Huelga, CNH, formado por los estudiantes en paro profesores en educación superior. El 8 de agosto, estudiantes aplazan la huelga si no se cumple su pliego petitorio que incluía principalmente 3 puntos. 1. La destitución de los jefes policiales que los habían reprimido por semanas. 2. La extinción de los granaderos. Y 3. La indemnización a los familiares de los muertos y heridos desde el inicio del movimiento. El 13 de agosto de 1968, en la Ciudad de México se realizó una manifestación con 150,000 participantes, que partió del Museo Nacional de Antropología al Zócalo. ¿Qué pedían los estudiantes que se manifestaban? En palabras de Pablo Gómez, estudiante de economía en ese tiempo, dijo: "Me rebelaba contra la represión y antidemocracia. México vivía un régimen represivo que negaba el ejercicio de las más elementales libertades, el derecho de manifestación, de asociación y de prensa". El movimiento de 1968 fue en favor de las libertades democráticas y por la libertad de los presos políticos. El 22 de agosto, el gobierno declaró que abriría el diálogo que se establecería en presencia de la prensa, la radio y la televisión. El 27 de agosto hay otra manifestación estudiantil en el Zócalo. Alzaron la bandera roja y negra y también decidieron que un grupo de jóvenes estudiantes se quedaría en la noche hasta el amanecer. En la madrugada del 28, las fuerzas del ejército y de la policía los desalojaron, los persiguieron y golpearon con las culatas de sus rifles. A partir de ese momento, la represión comenzó. CNDH insistió en el diálogo público, pero nunca hubo respuesta de Díaz Ordaz o de su gobierno. 1 de septiembre, Gustavo Díaz Ordaz acusa al movimiento estudiantil como conspiración para formar desorden y confusión. Además, advierte el uso de la fuerza militar. 13 de septiembre, marcha silenciosa, donde participaron 300,000 estudiantes con mantas y pancartas en rechazo a los adjetivos de provocadores y revoltosos de la marcha del silencio con una cruz en la boca.
18 de septiembre, Ordaz ordena el asalto militar a Ciudad Universitaria con tanques ligeros, vehículos artillados y de transporte, donde 500 personas detenidas, en su mayor parte estudiantes. Para el 23 de septiembre, el presidente Díaz Ordaz, con la presión de que los Juegos Olímpicos estaban programados a inaugurarse el 12 de octubre, ordenó al ejército a ocupar el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México. El ejército detuvo y golpeó a muchos estudiantes. El rector de la universidad, Javier Barros Sierra, intentó renunciar en señal de protesta, pero no se le permitió. Esto fue contraproducente para los objetivos del gobierno, pues solo logró que más gente se sumara a la causa de los estudiantes. Ya no solo eran estudiantes y profesores, se sumaban padres y madres, trabajadores, niños. El 29 de septiembre, Díaz Ordaz intenta encontrar una salida al conflicto y discutir el pliego petitorio. Sin embargo, el Consejo Nacional de Huelga reafirmó su lucha pacífica hasta que su pliego petitorio fuera atendido, y más tarde se convocó un mitin para el 2 de octubre con lugar en la Plaza de las Tres Culturas. Tras la salida de las fuerzas militares de la UNAM y del IPN, la tarde del 2 de octubre se reunieron miles de personas en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Se estima que en ella había entre 5 y 10,000 manifestantes. Cabe destacar que en esta plaza solamente habían 2 accesos y que tanques del ejército ya estaban rodeando el lugar, o mejor dicho, todo Tlatelolco. Aproximadamente a las 6 de la tarde se empezaría la balacera al azar desde el tercer piso. En ese momento los soldados iban entrando y estos empiezan a contraatacar. Muchos manifestantes pudieron huir e intentaron refugiarse en los departamentos cercanos, pero esto no detuvo a los militares, quienes irrumpieron sin orden judicial para capturar a los estudiantes. La masacre continuaría durante toda la noche. Se impidió la entrada a las ambulancias a la plaza, así mismo como a fotógrafos y a periodistas, que fueron amenazados por el ejército. Personas cercanas a la plaza o a sus alrededores aseguran que los cuerpos eran sacados por camiones de basura, lo cual es un reflejo de la cantidad de las personas que fueron asesinadas, y no el testimonio que se dio el 3 de octubre por medio de la prensa, que habló solamente de 20 muertos. Después, la CNH responsabiliza al gobierno federal por el hecho en Tlatelolco. Sin embargo, afirmó no obstaculizar los Juegos Olímpicos, estableciendo así la conocida tregua olímpica. 26 de octubre. Después de logrados los Juegos Olímpicos, fueron liberadas más de 63,000 personas, estudiantes, los cuales estaban detenidos. 4 de diciembre, luego de 130 días de inicio, el Consejo Nacional de Huelga termina el paro estudiantil y con ello su disolución. Hasta ahora no hay una cifra exacta de cuántos muertos, asesinados fueron. Octavio Paz, en su libro Postdata, considera que 325 es la cifra más probable. ¿Qué pasó después? No hubo ninguna consecuencia legal para Ordaz o su gobierno. Casi 10 años después, en 1977, se le nombró embajador de España. Meses después se vio obligado a dejar el cargo por las críticas que recibieron ambos países por su legado, como cabeza dirigente en la matanza de Tlatelolco. Opinamos que fue un gobierno represivo, temeroso ante los estudiantes, ese gobierno que se disfraza con un traje blanco frente al mundo. 10 días después de la matanza, cuando todo su interior estaba teñido de negro y sus ropas blancas con sangre, queriendo desviar una vez más la realidad, mostrando un tema de paz al país y al mundo, mientras que por otro lado se encontraban las familias en busca del cuerpo del hijo, la hija, el esposo, la esposa, el hermano y la hermana, que jamás aparecieron. Parece que esos hechos solamente pasaron en el 68. Pero si miramos un poco atrás, por ejemplo en 1964, obreros, campesinos, doctores pagarían también con represión. En cierta parte, al estar ellos en una edad más madura o quizás con una familia, era más fácil controlarlos, amenazándolos y haciendo una represión supuestamente menos agresiva. Sin embargo, aquellos estudiantes de la Universidad de Morelia y Sonora se rebelan contra este gobierno, que 2 años después seguiría con su mismo sistema de represión hacia su pueblo. Los gobiernos temen a todos sus jóvenes universitarios, y quizás muchos no lo sabíamos que nuestra universidad, la UAM, fue creada por un sistema escolar dividido en trimestre y no en semestres, con el propósito de no darnos tiempo de organizarnos y así sentirse
cómodos con la seguridad y el control que creen o creían tener en nosotros. El gobierno no se da cuenta que aún existimos aquellos que queremos salir alza la voz a exigir justicia, aquellos que queremos no ser sumisos. Sería una falta de respeto, una incongruencia histórica, querer permanecer en la docilidad después de saber que los compañeros del 68 fueron asesinados y no hubo consecuencias a los culpables por este genocidio. Quizás se muera buscando la verdad y más aún cuando se busca justicia con ello. Es terriblemente triste, pero quizás nuevamente muchos volveremos a sentir que vale la pena. Consideramos que es importante, sobre todo con hechos como este, aprender de la historia, pero no solo como un acto mecánico de aprender datos y cifras, sino también comentar los hechos que ocurrieron y la impunidad que se sigue existiendo. Mantener viva la conversación quizás de nuestra parte para que lo sucedido ya no haya sido en vano. Las represiones que hubo en 1968, la matanza de Tlatelolco y más tarde el Halconazo, o más cercanos a nosotras, el caso de Ayotzinapa, causan una indignación enorme y atraen desesperanza. Pero los movimientos que ya se antecedieron, esos sucesos deberían volver a revivir esa energía en nosotros, de querer seguir logrando un futuro justo o cualquier futuro tan siquiera.